Bienvenidos, estimados auditores telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web para Chile y el resto del mundo que es la www.radiomiradordelgallo.cl. Estimados amigos, el día de hoy, bienvenidos a este programa en la cual Dirección Correcta y El Mundo al Revés, digamos, se han juntado y se han creado estos espacios que se están llevando a efecto todos los días viernes junto a la compañía del investigador Jorge Zamora, que prontamente, por supuesto, le vamos a entregar la palabra, que ya Jorge Zamora es muy conocido en Chile, también en el extranjero, así que basta, digamos, o sea, digamos, no requiere mayor lectura del currículum, porque Jorge Zamora, vuelvo a insistir, es un gran investigador que tenemos el orgullo, por supuesto, de agradecer su gentileza y acompañarnos todos los días viernes y además cuando también se requiera en forma excepcional. Así que vaya ese reconocimiento, también saludar y agradecer a Mario Jara que está logrando compartir este stream en las redes sociales, a pesar de la fuerte censura que tenemos por parte de Facebook. Además, agradecer la gentileza a Alejandro Correa, que es la persona que permite que el programa en la cual se unió Dirección Correcta y Mundo al Revés se pueda llevar a efecto a través de la www.radiomiradordelgallo.cl, porque además Alejandro es la persona que brinda el soporte técnico y como director de la radio y del canal El Mirador del Gallo permite que programas con esta línea editorial se puedan llevar a efecto. Mientras nuestros amigos se están conectando, pedirles que por favor compartan este stream en las redes sociales, ya que necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. El día de hoy, tal como fuera consignado en días pasados a través de nuestros portales, vamos a hablar del significado oculto del juego del calamar. Se viene la decodificación, por supuesto, donde Jorge Zamora entrega el contenido del significado oculto del juego del calamar. Pedimos las disculpas, estamos partiendo un poco más tarde, hubieron algunos problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad y son situaciones que pasan. La semana pasada me tocó a mí, esta semana le tocó justamente a Jorge Zamora. Así que, dicho eso, también hay que consignar que estamos transmitiendo en 3 plataformas simultáneas. Estamos a través del Facebook Live de Radio El Mirador del Gallo, 107.9 FM en Facebook. Además, por el fanpage de Dirección Correcta también en Facebook. Y por otro lado, a través de la www.twitch.tv/radio El Mirador del Gallo. www.twitch.tv/Radio El Mirador del Gallo. Los que tengan problemas, ahí hay 3 plataformas en las cuales ustedes se pueden dirigir si hay un baneo, hay alguna caída, digamos, en la transmisión, por razones más que obvias. Facebook no sabemos cuánto nos quede, digamos, por seguir en esta línea para poder transmitir a través de Facebook. Así que, dicho eso, tengo el agrado de dejar con ustedes para el saludo protocolar a Jorge Zamora. Bienvenido, Jorge, gusto en saludarte. Hola, estimado tocayo, Alejandro, Mario, a los amigos que ya se están empezando a conectar. Bueno, sí, efectivamente, me tocó esta vez a mí. Eran muchas imágenes las que estaban ahí, que tenía que mandarle a Alejandro. Tuve que usar el WeTransfer por lo pesado que era. Y obviamente que siempre pasa algo. Está terminando de mandarse pantalla azul, reiniciar todo de nuevo y estábamos en la hora, así que... Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón y vamos a empezar a ver este asunto tan interesante del juego del calamar que está rompiendo rating en todas partes, pero esta vez nos vamos a dedicar al significado oculto, a lo que hay detrás de esta serie. Así, estimado Jorge, así, efectivamente, estamos partiendo ahí con un retraso, pero bueno, como es la tónica del programa, estimados amigos, saludar a todos nuestros compatriotas chilenos y por supuesto hermanos que se están conectando de otras latitudes, así que saludos cordiales, por supuesto, a los hermanos de Argentina, de España, de Perú, Colombia, México, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Australia, Noruega, Inglaterra, había gente el otro día, así que muy contentos por su gentileza, por estar acompañándonos ahí diariamente en todos los programas que emanan de Radio El Mirador del Gallo. Por último, estimados amigos, decirles que en ese sitio web, que es la www.radiomiradordelgallo.cl, se ha creado un link, mientras Alejandro prepara el material que va a ser prontamente expuesto por Alejandro Correa, por Jorge Zamora, perdón. Hoy, el día de hoy, estoy bastante, debe ser día viernes, estoy medio pavo el día de hoy, así que pido la disculpa al caso. Bueno, señalarles que justamente en ese sitio web, estimados amigos, se ha creado un link y están los datos de Alejandro Correa para nuestros amigos quienes quieran y puedan efectúen sus aportes para poder seguir manteniendo al aire esta línea editorial en este medio alternativo que no tiene financiamiento alguno, todo es autogestión. Por eso apelamos, digamos, a la ayuda que pueda ser brindada por cada uno de nuestros amigos
que nos siguen a diario. Dicho eso, vamos de inmediato, Alejandro. Jorge Zamora, somos todo oído y vámonos con esa importante decodificación del juego del calamar que está siendo bastante esperada. Debo consignar, Jorge, que está siendo muy, pero tiene mucha connotación la entrega que nos va a efectuar el día de hoy. Adelante, estimado Jorge. Vamos a ello entonces. Bueno, ahí Alejandro va a ir colocando las fotos como siempre, en orden, de la primera hasta la última. Son 77 fotos las que vamos a analizar. Obviamente que esto es mega spoiler. Tenemos que tener claro de que se cuenta en cierta medida la historia para poder ponerla en contexto. Son 9 capítulos, son cerca de 9 horas de material, por lo tanto también ahí era complicado estar revisando y sacando los pantallazos. Es pega, como decimos aquí en Chile, harto trabajo. Pero bueno, ahí está ya la primera imagen cuando comienza esta serie y se muestra lo que es un juego de niños en Corea, que es el juego del calamar, que es un juego donde se representa una especie de dualidad, donde los niños son divididos en bandos. Es una especie de analogía del juego que juega el ser humano dividido en un sinnúmero de estamentos sociales, raciales, políticos, etc. Es decir, todos son niños, pero son divididos para llevar adelante el juego de vencedores y vencidos, o el juego de más arriba, que es el divide et impera, el divide y gobernarás. Obviamente que en el juego de niños los perdedores salen del juego, pero en el juego del calamar, en la serie, los perdedores son eliminados literalmente. Cuando se dictan las reglas del juego y dicen que son eliminados, son efectivamente eliminados a tiro de pistola, básicamente. Y eso se dan cuenta los protagonistas, los participantes, los 456 participantes se dan cuenta precisamente cuando juegan el primer juego, que es luz roja, luz verde. Es decir, que el eliminado es literalmente eliminado, de un tiro generalmente en la cabeza. Pasemos a la segunda imagen. El juego del calamar en el fondo representa el capitalismo que controla el mundo en base a una competencia desquiciada donde solo los más fuertes sobreviven, porque es un juego de fuerza, básicamente, el juego del calamar. Por otro lado, el juego del calamar representa obviamente a esta figura que es básicamente una especie de triángulo pirámide, el calamar en sí mismo, una especie de triángulo pirámide. Y el calamar tiene una gracia bastante interesante, es bastante mimético, se oculta. Y este juego de calamar, en el fondo que jugamos todos los seres humanos, está muy bien oculto detrás del sistema. A nosotros nos parece algo normal, a nosotros nos parece algo natural jugar este juego, pero en el fondo es guiado, es comandado en el fondo por fuerzas que no son absolutamente invisibles o les son muy invisibles a la mayoría de las personas. Pasemos a la siguiente. Ahora, detrás de la iconografía del juego del calamar tenemos el círculo, el triángulo y el cuadrado, que son la base en el fondo del sistema de poder que hay detrás de esta élite, que no solamente comanda el juego del calamar, sino que también la realidad en la que estamos insertos nosotros, o esta realidad ilusoria en la que estamos insertos nosotros. El círculo es Dios en el fondo, es el círculo solar, es el dios eléctrico masculino, competitivo, dominante y desquiciado. Es el dios él, es el dios eléctrico, el que comanda la dualidad. En programas anteriores hemos explicado este asunto de la dualidad, en donde la fuerza eléctrica es representada precisamente por el color rojo, también por la pirámide o el círculo en este caso, y también obviamente por el cuadrado, como lo vamos a ver ahora, que es en el fondo la representación del culto a Saturno, de este dios eléctrico. Y la gracia de la dualidad es que es una sola fuerza, es un solo poder de carácter eléctrico, absolutamente desquiciado y desbocado, que disfraza la mitad de su poder de todo lo contrario para generar el caos. Y ese caos es con el que nos gobiernan, con el que nos hacen jugar el juego en el fondo de esta realidad ilusoria. Básicamente desde sus logias en el fondo, desde las logias de poder, que precisamente tienen ese eslogan Ordo ab Chao, es decir, orden desde el caos. Y todos los juegos en el fondo que se juegan acá son de caos, en el fondo son de bandos que tienen que enfrentarse entre sí para autodestruirse, que es básicamente lo mismo que hace el dios eléctrico en el fondo, compitiendo contra sí mismo. Pero obviamente no para autodestruirse, sino que para meter en bandos diferentes a los seres humanos para que se destruyan entre sí, porque ese es el juego que se juega acá. Tal y como vamos a ver en el juego del calamar, existe ahí una representación, un arquetipo en el fondo de este dios material, que insta a los jugadores, hasta los 456 jugadores, a autoeliminarse entre sí.
Pasemos a la siguiente imagen. El triángulo, en tanto, es la pirámide en el fondo, donde se desarrolla el mundo, siendo la base del humano dividido. El cuadrado, como decía, es la representación del culto a Saturno. Este culto a Saturno obviamente nos tiene a todos jugando, es como la especie de marco en el fondo de donde se juega este juego, no solamente el del calamar, sino que en el que estamos metidos nosotros, donde la gente padece, o el espíritu en el fondo padece las vicisitudes de la materia, y tiene que estar obviamente lidiando con el nacer, el crecer, desarrollarse, multiplicarse, envejecer y morir finalmente. Y dentro de todo ese concierto, obviamente, en un mundo súper capitalista como el que estamos metidos nosotros, y obviamente también Corea del Sur, porque esto es una crítica básicamente al capitalismo según el propio creador de la serie, tenemos la idea de las personas que se tienen que endeudar en el fondo, que es una de las cadenas en el fondo que tiene esta élite contra los seres humanos, la deuda, esta deuda que implementaron ya de manera global post Segunda Guerra Mundial en los acuerdos de Bretton Woods, cuando dejaron amarrado en el fondo al dólar prácticamente la economía del mundo, y al mismo tiempo se centraron en manejar los bancos centrales con dinero deuda, básicamente. Entonces eso tiene una gran cantidad de estados, prácticamente todos los estados del mundo están endeudados con este sistema financiero internacional, y obviamente a nivel micro las personas. Ahí tenemos al protagonista, que es Kyung-hun, y está siendo acosado por unos acreedores, unos maleantes de poca monta, que lo hacen firmar ahí un contrato en el fondo de renuncia de su cuerpo, que es básicamente lo mismo que tenemos nosotros que nos ocurre cuando tenemos que enfrentar ciertas deudas y aparece el banco, ¿cierto?, a quitarnos nuestras cosas. En este caso es bastante extremo, digamos, porque es una renuncia de derechos sobre el cuerpo. Es decir, estos acreedores le pueden quitar un riñón, le pueden quitar, qué sé yo, un pulmón, el corazón, cualquier cosa, porque bajo deuda está obligado a ello. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a este maleante que le ha roto la nariz y ha probado su sangre. Esto simbólicamente nos dice que esta mafia, en el fondo, que esta mafia que controla al endeudado, es ávida del consumo de sangre. Ahí tenemos el famoso adrenocromo, que sabemos que la élite lo tiene bastante interiorizado respecto del uso como droga, en el fondo, a partir de lo que se llaman rituales satánicos, básicamente, el consumo de sangre para beber el adrenocromo, que sería una especie de superadrenalina, muy cotizada por estas élites, no solamente por el tema de la euforia que produce, sino que también porque supuestamente rejuvenece. Sí, pasemos a la siguiente. Por lo tanto, aquí este sujeto lo hace firmar ese contrato con sangre. Posteriormente, el protagonista va a visitar a su hija, él tiene una hija, él es separado, y obviamente que está sufriendo porque le han robado el dinero que se había ganado en unas apuestas de caballo, y el tipo, cada vez que está en una especie de sufrimiento, en un plano bastante oculto, aparece la cruz ahí arriba de Jesús. Si ustedes se fijan arriba en rojo, está la cruz de Jesús. Por lo tanto, aquí pienso que hay una especie de vía crucis detrás, hay un sufrimiento en donde hay una especie de salvador, podría tomarse de esa forma, en donde aparece constantemente la cruz como arquetipo de Jesús, y en este caso el protagonista vendría a ser una especie de Jesús al mismo tiempo, tal y como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, Song-Yun viene a ser como una especie de Jesús que entra en la materia a padecer en el fondo las vicisitudes de la propia materia, es decir, a jugar el juego del calamar, a jugar el juego de esta realidad ilusoria con principalmente lo que es el sufrimiento. Pasemos a la siguiente. Aquí está dejando a la hija, ahí está su ex esposa, que se lleva a su hija, también en alegoría probablemente a lo que es el ideario de este Jesús, que en el fondo tuvo una hija con María Magdalena. No nos olvidemos que existen datos de evangelios apócrifos, que obviamente no son parte del canon de la Biblia, que establecen de que efectivamente Jesús tuvo hijos con María Magdalena, y María Magdalena habría sido la 13ª apóstol, que no eran 12, sino que eran 13 con ella. Y si ustedes se fijan, donde vive la niña con su mamá, es una pirámide en la entrada, y si ustedes suman esas cifras, dan 11. Y el 11 es la dualidad. A ver, veamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 7, 8, 11, da 11. Y el 11 es la dualidad, no olvidemos, dos unos. Es la dualidad. Es el dios eléctrico,
El uno es el dios eléctrico, el único, el dios que controla el mundo material, y el 11 es su reflejo, la otra mitad con que se enfrenta a sí mismo produce el caos. Por lo tanto, eso es terreno, todo en el fondo es terreno del 11, es terreno de la dualidad, del terreno de la pirámide. Pasemos a la siguiente. Presa en el fondo de las deudas, de que su madre está enferma, de que tiene que operarse, necesita millones de wons, que es la moneda de Corea, se encuentra con un tipo que sabe que él ha firmado esa renuncia de derechos de su cuerpo, con un tipo que le ofrece un juego, que es en la estación del metro. Si ustedes se fijan, le ofrece un juego de corte dualista, muy, muy parecido a la elección que tuvo que hacer Neo en Matrix, píldora roja o píldora azul. En este caso, al igual que Neo en Matrix, Seng-Yung elige el sobre azul, es decir, el poder magnético del lado de la dualidad. 11, recuerden, rojo o azul. El poder rojo es el poder eléctrico neto y el azul en este caso es el mismo poder eléctrico disfrazado de magnético para producir la dualidad, para producir el caos. Entonces, por lo tanto, él elige el azul porque él es una especie de representación de este Jesús que entra a luchar contra el dios eléctrico, tal y como lo podemos ver en la Biblia, cómo Jesús rehuye de alguna forma de las leyes de Yahvé, en este caso de Jehová, y que finalmente el propio Sanedrín termina mandándolo a la cruz por lo mismo, por desobedecer las leyes del dios material. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, aquí entra en un juego en donde tiene que elegir uno de los dos sobres, golpeando el sobre se tiene que dar vuelta y cada vez que gane, en este caso Seng-Yung, este tipo le da 100.000 wons y si no, él tiene que dárselos. Como no tiene dinero, el tipo lo fetea, dejando claro que detrás de todo juego, de todos los juegos que hay aquí en ese mundo, en ese juego del calamar, la serie, es con violencia. Es decir, está de alguna forma permitida la violencia, salvo que expresamente esté prohibida, como pasó en algún momento en el juego de las canicas más adelante. Pasemos a la siguiente. Finalmente, después de muchas bofetadas que recibe en este caso Seng-Yung, logra ganar una vez y obviamente Seng-Yung trata de devolverle el golpe, pero obviamente que ya se le había olvidado que esto era por juego y está totalmente sometido por el tema de la violencia. Y finalmente esta gente le ofrece ganar mucho dinero en juego y le da una tarjeta de contacto, tarjeta que finalmente él toma porque obviamente está desesperado dentro del mundo material y necesita el dinero no solamente para recuperar a su hija, como él plantea, también lo necesita para que su madre se opere, que está con una diabetes muy fuerte, muy, muy, muy avanzada y está con riesgo de que le amputen las piernas. Pasemos a la siguiente. Aquí hay otro refuerzo de que Seng-Yung sería un arquetipo de Jesús o del Cristo, en donde encuentra un gatito abandonado que tiene hambre y él le da peces, le da un pez, un pescado, muy parecido a la alegoría de los peces, de alimentar los peces con vino y peces, en aumento lo que se llamó la multiplicación de los peces. Por lo tanto, aquí ya hay un indicio interesante que deja ver de que estamos frente a Jesús acá. Ahora, no nos olvidemos que Corea del Sur es bastante cristiana, tiene una iglesia cristiana bastante potente. De hecho, ustedes pueden ver en sus ciudades seguramente más de alguna iglesia coreana cristiana se van a encontrar. De hecho, allá en Santiago, si mal no recuerdo, en el barrio Bellavista, en Recoleta, hay una iglesia coreana cristiana. Es bastante fuerte el cristianismo en Corea. Sigamos, por favor. El mismo agente, no nos olvidemos que le recuerda a Seng-Yung el contrato de renuncia de derechos, por lo tanto el tipo sabe que está desesperado, le da la tarjeta que finalmente llama y se concertan para encontrarse en un lugar donde entra en una van y lo duermen para finalmente despertar dentro del juego con el número 456. Si reducimos la cifra es un 6, es el número del hombre. Por lo tanto, este Jesús, el hombre, este Seng-Yung, viene a representar al hombre que está en la materia, obviamente, como todos nosotros, teniendo que soportar el juego de la dualidad. Pasemos a la siguiente. Inmediatamente nos muestran que los controladores del juego están en una especie de centralita donde hay unas especies de pirámides. Los computadores están en 3 pirámides que van prácticamente paralelas,
en una especie de cubo también inserto, donde se puede ver en el fondo nuevamente las tres figuras de lo que es el juego del calamar. También aparecen estos sujetos con máscaras que son una especie de jerarquía, donde los triángulos, los cuadrados son los jefes, es decir, los que llevan el culto de Saturno, el cuadrado, el cubo, son los jefes. Luego vienen los triángulos, que son mandos medios, que están metidos en la pirámide. Y finalmente el círculo es el control mental, es decir, la mente dualista, en la que juegan todos los jugadores, incluidos ellos, porque los tipos que están ahí metidos no es que ellos disfruten del sistema, ellos también son esclavos, simplemente que son la parte victimizadora de las víctimas, tal y como podemos ver en una cárcel, por ejemplo, cuando hay presos que son parte del juego de los gendarmes, se podría decir, o del alcaide, presos regalones, están presos, pero obviamente que tienen ciertos privilegios, exactamente lo que pasa con estos sujetos que están de rojo. No nos olvidemos que el rojo es el color del dios eléctrico, es el color de la dualidad, el color de la fuerza masculina desbocada. Ahora, hay que tener claro que estas dos fuerzas, la eléctrica y la magnética real está completamente desaparecida de la ecuación, es lo que no se permite dentro del mundo dualista. Y por lo tanto, para generar ese caos, esta propia fuerza eléctrica, como decía anteriormente, disfraza la mitad de su poder de magnética. Pero lo magnético rara vez o muy raras veces aparece dentro del juego del calamar, tal y como rara vez aparece también dentro de la realidad en la que estamos metidos nosotros. Entonces, por lo tanto, ahí deja claro con el color rojo que esos son los dominios de este dios eléctrico, de este dios desquiciado. Ahora también hay que señalar que la fuerza eléctrica no es que sea mala, no es que sea malvada, no tiene la fuerza que la contiene, no tiene la fuerza que la armoniza, que la vuelve en el fondo un todo para retornar a una especie de unidad consciente, que es lo que le falta al ser humano, que es lo que hace falta en el mundo, en el fondo, para poder restablecer la armonía, la verdadera paz, y no este caos que administran los sujetos que están detrás de este sistema de control, que tal como estamos viendo en el juego del calamar, lo tienen todo al dedillo, lleno de cámaras por todas partes, que es básicamente el mundo que también tienen presupuestado para nosotros, como el que hay en China ya en este momento, una especie de gran hermano, tal y como vimos el otro día cuando conversamos sobre Huxley y El Mundo Feliz y Orwell 1984, nos están preparando para eso, y el juego del calamar es básicamente eso. De hecho, los jugadores tienen chips, les han puesto chips de control. Pasemos a la siguiente. Aquí el protagonista Sing Yung se encuentra con el jugador 001, que es el dios el 1, como les decía. Bueno, el 11 es el dios que juega contra sí mismo en el fondo, y él es el creador del juego y es el jefe de todo el sistema que estamos viendo ahí, solo que ellos no lo saben, simplemente no lo saben, pero él es el creador del juego. Le dice que tiene un tumor cerebral, que al parecer es cierto, porque también es hombre, es el arquetipo 1 el que está puesto allí, y es el que básicamente controla y crea el juego. Por lo tanto, es el dios eléctrico, es el único, es el obelisco, el controlador, el 1. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos dos personajes también que son importantes, que tenemos a Seviok, que es la 067, y se suman es un 13, por lo tanto es la 13ª apóstol, es María Magdalena, que más adelante logra armonizar la fuerza eléctrica que hay en Song-Yung, que quería precisamente matar a su amigo, como vamos a ver casi al final de esta decodificación. Por lo tanto, ella viene a ser ese poder eléctrico. Ella es una pecadora, tal y como se consigna en la Biblia con María Magdalena. Ella es una carterista. Y que tenía una alianza con el 101 que está allí. El 101, pasemos a la siguiente imagen. El 101 es el portal, es por donde entra la fuerza, en el fondo, demónica, que controla las mentes del mundo para generar el caos, para generar el mal. Si ustedes se fijan, el jugador 101 tiene una serpiente acá. Por lo tanto, ahí queda más que claro de que es el mal que entra al mundo, que el mal que entra al juego. Es el tipo más malvado de todo el juego del calamar. Y es a través de un 101. No nos olvidemos que a través de que el 101 representa al templo también, al templo por donde entran los arcontes. Tenemos el Jaquín, tenemos el portal y Boaz, es un 101, es decir, es una representación del templo de Salomón, que es el mismo que replican las logias alrededor de todo el mundo, las logias masónicas principalmente. Pasemos a la siguiente.
Aquí tenemos una representación de la base, donde están en una pirámide los diferentes jugadores, y hacia arriba se logran ver los computadores que están en tres pirámides digamos, consecutivas. Por lo tanto, aquí estamos hablando, y un cubo en el fondo al centro, un cubo de Saturno. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que efectivamente estamos dentro de un sistema de adoración saturnal. Es decir, todo indica eso. Es decir, esto es una élite en el fondo que rinde pleitesía al dios eléctrico, al dios material, a este dios loco en el fondo que nos tiene a todos sumidos en caos para beneficio de él. Pasemos a la siguiente. Rápidamente, cuando los jugadores tienen que entrar a los diferentes juegos, se entra en una especie de escaleras muy parecidas a los dibujos que hacía este artista Escher, que era básicamente lo que hacía representar mundos ilusorios, mundos imposibles en el fondo, mundos que desafían en el fondo las leyes de la propia física. Y eso se ve representado de una manera bastante interesante aquí, muy naif también, muy como para niños pequeños, este juego de Escher, este juego del mundo ilusorio. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos un detalle de un elevador que hay, que es el que tiene el líder, que es el tipo que es como una especie de capitán, o podría ser una especie de profeta del dios 1, del 0-1, del que maneja el juego, donde podemos ver el triángulo invertido que representa este poder eléctrico disfrazado de magnético. Tenemos el ojo arriba, que es el sol, y abajo se alcanza a ver un cachito del culto de Saturno, del cuadrado, del cubo. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos al líder, que es el que administra los juegos en nombre de este 0-1, de este dios eléctrico. Y podemos ver cómo todo es dorado, cómo todo tiene que ver con una especie de riqueza implícita. Paredes doradas en los costados, no se alcanza a ver muy bien, pero son flores, son cubos en el fondo también, donde hay ocultas estrellas de 8 puntas, que es la estrella de la diosa Ishtar, la diosa vampira sumeria Ishtar, que es la representación de este poder eléctrico disfrazado de magnético, es decir, que se enfrenta al poder eléctrico para generar el caos. Y obviamente ahí con una corona muy a lo Kubrick, de hecho, corona real en el fondo. De hecho, hay muchas reminiscencias a Kubrick en esta serie. De hecho, estos planos, este tipo de planos de perspectiva, son muy de Kubrick. Y también la utilización de ciertas melodías que también la utilizaba Kubrick, como el Danubio Azul de Johann Strauss, que también es bastante usado, como 3 capítulos más o menos de esta serie. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen ya más clara de los jugadores que están dentro de la pirámide, y con esta especie de consola central. Es un cubo, es un cubo de Saturno el que está puesto allí. Por lo tanto, queda claro que todo el sistema está comandado por el juego del dios Saturno, del dios eléctrico, de este dios que obviamente tiene muchísimos nombres a través de la historia, Cronos también. Saturno, Yahvé, Alá, como le quieran llamar, es el dios del sistema en el que estamos, en el fondo, es el dios del mundo material. Él crea el caos, él crea la tiniebla, crea la luz y todo para generar el conflicto con el que finalmente, a través del orden desde el caos, de todo chao señorea. Sigamos. Ahí tenemos al líder que está ya observando el primer juego, que es el luz verde, luz roja, donde está esta muñeca que tiene sensores de movimiento en los ojos, y cada vez que se da vuelta, ellos se tienen que avanzar hacia una línea, y el que se mueve es eliminado. Ahí es donde los jugadores se enteran de que eliminado significa eliminado, literal, es decir, le disparan. Ahí podemos ver el 101, ¿lo ven? Está la columna, el centro es el portal y el 1 al otro lado, tal y como ocurre en los templos masónicos. El piso ajedrezado también, que aparece en la serie, nos da a entender de que los que están detrás de esto obviamente son tipos que tienen cierto conocimiento, no solamente dinero, sino que también tienen un conocimiento que usan en contra del ser humano. Pasemos a la siguiente. Cuando él está viendo esta escena macabra de gente que está muriendo acribillada, muy a lo Kubrick también colocan una melodía muy, muy linda, muy
se podría decir, muy pacífica, muy armoniosa, en donde se muestra a esta mujer de vestido rojo y de cabellera pelirroja, que es una representación de la famosa mujer de rojo que también aparece en Matrix, y que es Ishtar, Inanna, es esta diosa vampira que les decía anteriormente, que es representada por la estrella de 8 puntas, que en la representación ahí que hay abajo, al lado de los 2 leones, está representada. Es esta diosa que es eléctrica en el fondo, pero que se disfraza de magnética para generar el caos, para enfrentarse al dios eléctrico y generar obviamente este caos con el que finalmente se gobierna el mundo. Pasemos a la siguiente. Según el mito, obviamente, de Ishtar, ella era pelirroja. Y prácticamente todas las pelirrojas han sido representadas como a través de, obviamente, de los que codifican películas, como Kubrick, por ejemplo, en Ojos Bien Cerrados, si ustedes se fijan, todas las mujeres que aparecen, que son parte del sistema de control, son pelirrojas, en Ojos Bien Cerrados, observen. Y las que no, obviamente, tienen el pelo de otro color. Por lo tanto, son representaciones de Ishtar, tal y como aparece acá. Bueno, aquí tenemos el luz roja, luz verde, cuando descubren los protagonistas, estos 456 jugadores, que el eliminado es eliminado literalmente. Ahí tenemos en planos, por ejemplo, a 2 onces. ¿Se fijan? Si ustedes reducen los números, es bastante claro. Siempre es el 6, siempre es el 13, siempre es el 11 o bien el 101 en los principales planos que se muestran. Por lo tanto, hay un juego numerológico ahí que es importante porque nos está diciendo algo. Pasemos adelante. ¿Quiénes son los que están jugando ahí? Son 11. Gente metida en la dualidad, en el fondo, teniendo que padecer este orden en el caos. Los que mueren son inmediatamente sacados de la arena, porque esto es circo romano neto, no nos olvidemos que esto es parte de un resabio del Imperio Romano, lo que estamos observando, este famoso circo donde el emperador decidía finalmente, y en este caso el dios material decide quién vive y quién muere, y que todo finalmente es una ilusión, la democracia, tal y como vamos a ver, porque hay una parte también, hay una crítica a la democracia, inserta acá. Y rápidamente los que mueren son sacados de la arena de ejecución y son incinerados. Una analogía bastante interesante a lo que están muriendo hoy día por la famosa pandemia. Es decir, en lugar de hacerse autopsias y determinar reales causas de muerte, simplemente son metidos en bolsa y incinerados. Bastante curioso esto. Pasemos a la siguiente. Cuando los jugadores se dan cuenta de que el juego es muy violento y que las posibilidades de morir son bastante altas, se empieza a generar una especie de motín. Habían 3 reglas en el fondo en los juegos: que los jugadores no pueden dejar de jugar. La otra regla era que los jugadores, no me acuerdo de la primera, la tercera era que los jugadores podían ponerse de acuerdo y parar el juego cuando ellos quisieran, siempre y cuando estuviera de acuerdo, una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Y cuando están iniciando el motín, ahí les muestran que todos los que murieron, que eran aproximadamente, cada uno valía como 100 millones de wons, inmediatamente los que están muertos están representados en ese sol, que tiene la forma de un cerdo. En ese sol cae el dinero y obviamente les empiezan a mostrar la cantidad de dinero que van a ganar, que el último se va a llevar en el fondo el dinero de todo el resto. Y obviamente empieza una división, es decir, un Ordaf Chao, un Divide Impera, un Divide Gobernará, donde una parte quiere salirse del juego porque no quieren morir y la otra parte, presa de la ambición en alguna medida y también por la desesperación de las deudas, quieren seguir jugando. Entonces se toma la tercera enmienda del juego, y es que si todos están de acuerdo, el juego se puede detener. Pero aquí también tenemos implícito el sistema piramidal, tenemos al sol arriba, que está muy bien representado allí, por lo tanto estamos frente a un juego que es de culto solar, neto. Pasemos a la siguiente. Aquí se toma a bien, digamos, el hecho de que la gente tomó la tercera enmienda de los juegos y se puede votar para poder salir de él, es decir, para detenerlos en el fondo. Y empieza una votación donde hacia un lado están los que ya votan, los que están por votar, en donde tienen que finalmente decidir si continúan jugando o detienen el juego definitivamente. Pasemos a la siguiente. Y ahí podemos ver cómo están siendo encañonados con una ametralladora. Es un juego democrático, pero es una democracia tal y como nos pasa a nosotros con la ametralladora en la espalda. Es decir, frente a poderes fácticos en el fondo que nos dan la ilusión de la democracia. Pasemos a la siguiente.
La gente está votando ahí, obviamente, pero eso es una democracia falsa, porque ahí están bajo el imperio de la fuerza, están bajo el imperio del dios eléctrico, en el fondo, cuyos secuaces tienen armas. Pasemos a la siguiente. Tienen armas y obviamente hacen lo que quieren. Cuando estaban empatados prácticamente, mitad y mitad, aparece el último, votaron, digamos, votó primero el último, en este caso Seng-Yong, que era el 456, y le toca finalmente dirimir todo, decidir todo al creador del juego, es decir, al dios eléctrico, al 001, al 1. Y él vota que los juegos no siguen, sabiendo y reconociendo la naturaleza humana que van a volver más adelante. Pero aquí hay un detalle interesante. Nunca hubo democracia, porque el que decidió fue él. Él puso las reglas incluso. Entonces, por lo tanto, y es tal cual como nos pasa en todas partes del mundo. Tenemos derecho a votar, pero no a elegir. Son otros poderes los que eligen por nosotros. Y aquí queda representado magistralmente. Él, que es el dueño del juego, que es el dios material, vota porque los juegos paren y todos se van. En el fondo, se van a sus casas, los que sobrevivieron, obviamente, sabiendo que van a volver. Pasemos a la siguiente. Es como la teoría del eterno retorno, es decir, tú mueres en esta realidad, pero por alguna razón, ya sea por karma, vuelves y estás constantemente volviendo al juego a arriesgar todo nuevamente y a padecer, a sufrir de nuevo todo. Y ahí tenemos la votación final, es decir, los que quedaron vivos, la mitad eran 201, 100 votaron continuar y el 1, finalmente, por no continuar, ahí está la X. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, el que decidió fue el dueño del juego, tal y como nos pasa en nuestras democracias, que no decidimos nosotros, sino que deciden los dueños del juego, los que cuentan los votos, con empresas privadas acá en Chile más encima. Pero bueno, aquí nos encontramos, bueno, y no solamente acá en Chile, en gran parte del mundo, en realidad, el famoso voto electrónico, que es un fraude eso. Nos hacen votar efectivamente y los resultados en el final nos tienen decididos de antes, nos hacen creer simplemente que fuimos nosotros. Y tal y como entraron al juego en unas vans, los duermen, los sueltan en la ciudad y como una especie de vía cruces, nuevamente vemos a Seng-Yong, al protagonista, y una cruz arriba, ¿la ven? Esa cruz roja, esa cruz eléctrica. Por lo tanto, aquí estamos nuevamente frente a una alegoría de este Jesús, en el fondo, que está nuevamente en una especie de vía crucis, padeciendo, en el fondo, el sufrimiento en el mundo. Sigamos. Porque no ha solucionado nada, no ganó dinero, absolutamente nada, el tipo sigue tan mal o peor que antes. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí sigue caminando, no se nota muy bien, pero él sigue caminando por la calle. Esto es como un segundo después del plano anterior, y ahí vemos camuflada la estrella de Istar, atrás, la estrella de 8 puntas. Que la tenemos también, obviamente, en la Plaza San Pedro representada, el caos dualista. Ahí tenemos el obelisco, esta es la Plaza San Pedro, si ustedes se fijan, está sobre una estrella de 8 puntas. Eso no me lo estoy inventando yo, es tal cual, es lo que hay en la Plaza de San Pedro. Está la estrella de 8 puntas, se fijan, la estrella de Istar, que es poder eléctrico disfrazado de magnético, donde está finalmente al centro una especie de unión sexual al mismo tiempo, este obelisco, que es un pene, eléctrico, que representa al dios El, al dios Ra, al dios Sol, y que obviamente produce el caos y la fuerza en el fondo que controla el mundo, que obviamente es comandada principalmente desde el Vaticano, como uno de los principales controladores del sistema. ¿Ok? Sigamos adelante. Finalmente, Seng-Yong y prácticamente todos, obviamente, se dan cuenta de que la realidad no es muy diferente en el fondo de jugar el juego, pero en el juego tiene la posibilidad de agarrar esa gran cantidad de dinero y vuelven. Y nuevamente lo mismo, tarjeta, de vuelta a las van, los duermen y ahí los analizan con los chips, con estas máquinas en el fondo, y ahí se dan cuenta que están todos chipeados en una especie de analogía en el fondo al mundo que nos espera, es decir, de chips, en el fondo de control total, que es más o menos lo que están no solamente planeando, sino que ya están instalando de alguna forma, ya sea voluntariamente o con vacunas, como sea, nos van a chipear finalmente o nos pretenden chipear finalmente a todos. Pasemos a la siguiente. Aquí los están preparando para el juego. Si ustedes se fijan, están todos de verde.
el verde, cuando nosotros analizamos el espectro electromagnético, que esto si lo quieren ver en mayor detalle, en un análisis que hice sobre la película El Resplandor de Stanley Kubrick, que está en mi canal. Ahí hago un análisis más extenso del espectro electromagnético que va del rojo, pasa por el verde y termina en el azul. Es decir, tenemos los dos lados, el rojo y el azul, y al centro está el verde. Y el verde representa al ser humano atrapado en la materia. Por lo tanto, obviamente el director aquí nos cuenta para la televisión, para la entrevista de televisión, que el verde era el uniforme que usaban los niños en Corea. Pero al mismo tiempo también tenemos que los eléctricos, que son los que controlan el sistema, están preparando a los verdes, en el fondo a los humanos, tal y como veíamos también a Jack Torrance en El Resplandor, el personaje de Jack Nicholson, que siempre andaba de verde porque era el humano atrapado en el sistema, tal y como lo estamos viendo acá. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos un detalle del 101. Este es el demonio, en el fondo, el tipo más malvado que está dentro del sistema y que de alguna forma tiene un poder sobre el resto, que es el del miedo. Es el del miedo. Y aquí podemos ver cómo tiene tatuada esa serpiente enroscada, que la podemos ver en muchas instancias de Naciones Unidas, por ejemplo, en este caso ese es el de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo este culto a Saturno también tiene mucho que ver con esta imaginería de la serpiente, se puede decir, del linaje de la serpiente que obviamente está detrás de estas familias que controlan al mundo a través de control mental, obviamente, y de la emisión del dinero. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos un día en la mañana despertando los jugadores que están entrando nuevamente al juego, que ya vendría a ser el segundo juego, y nos encontramos con una melodía bastante interesante que es de Johann Strauss, el Danubio Azul, que es exactamente el mismo que utilizó Stanley Kubrick en la escena donde está viajando el protagonista a la luna. Y ahí también se muestra en esa secuencia cómo esa estación de cuatro estrellas, son 8, 4 y 4, son 8, entra lo debe haber puesto, se me fue, entra esta especie de obelisco y se representa lo mismo que estamos viendo en la Plaza de San Pedro. Y eso lo hace Kubrick en Odisea 2001, en la película Odisea 2001, precisamente cuando está sonando esta melodía, la del Danubio Azul. Obviamente tratando de representar a la Tierra, donde está el juego, donde se opera todo lo que estamos viendo en el fondo en el mundo. Pasemos a la siguiente. Aquí están observando que el premio, le están mostrando, le están dando las cifras de cómo va el tema del premio, y aquí podemos ver a los 4 protagonistas formando un cuadrado, un cubo en el fondo. Tenemos al 456, que es el 6, tenemos al amigo de Senguión, que es 8, 9, 10, 11, es un 11, ¿se fijan? Es un tipo que está inserto dentro de la dualidad. Tenemos a un personaje que está ahí, que él es un actor de la India, que representa a un pakistaní, que tiene 33 años, por lo tanto ahí nuevamente está el arquetipo de Jesús metido ahí, que es si mal no recuerdo, es un 6 también, creo, un hombre, y al 01, que es el dueño del sistema. ¿Qué número tiene el pakistaní? No sé si alcanzan a ver ahí. Yo estoy muy lejos acá. ¿Qué número es? 991 creo que es, ¿no? No, es un 10 él es 99, 199. Ya, es 199, él no es un 6, él es un 10. El 10 en el árbol de la vida, de la Cábala, es el número de Dios. El 11 es el número del usurpador, del Dios de la dualidad. Por lo tanto, él representa a Dios. Es decir, si ustedes ven en el espejo a un 01, que es el dueño del sistema, tú vas a ver un 10. Es todo lo contrario. Por lo tanto, tenemos al Dios material, al 01, tenemos al 10 representado ahí en el sector, en el pakistaní, en el fondo, que está puesto ahí, que tiene 33 años, que es muy bueno. Él es el más bueno de todos los que están ahí. Y llega a ser este ingenuo de bueno. Pero también está jugando el juego, también está metido dentro de eso. Y tenemos ahí al amigo, al 11, y tenemos al 6, que es el hombre. Por lo tanto, tenemos a los 4 actores principales del juego de Saturno, o del cubo de Saturno, del sistema en el fondo que controla todo. Pasemos a la siguiente.
Bueno, este es el detalle que faltaba ver, que ahí tenemos al líder que utiliza un sistema de capucha y máscara muy parecido al que mostró Stanley Kubrick también en Ojos Bien Cerrados con el personaje de Bill Halford, que usaba una máscara veneciana, que es importante señalar eso, que también aparecen estas máscaras venecianas acá. Y ahí podemos ver cómo está dentro de un cubo inserto y camufladas estrellas de 8 puntas. Pasemos a la siguiente. Luego que vuelven, se produce del segundo juego, se produce una especie de motín por un tema de una comida que habían hecho ellos mismos hacer que faltara, y se generara un motín para que se mataran entre ellos y así reducir la población. No nos olvidemos que a la élite, no solo a la élite del juego, sino que la élite mundial está obsesionada con reducir población. Y si ustedes se fijan, todo el juego se traduce en reducir población. Van reduciendo, reduciendo, reduciendo para que finalmente gane el último. En el fondo, para beneplácito de los que controlan el juego. Están todos matándose entre todos. Colocan una especie de luz estroboscópica, luz, la apagan, la luz la apagan, es decir, crean la luz y la tiniebla, tal y como aparece en Isaías 45:7 en la Biblia. Crea la luz y la tiniebla. ¿Quién? El Dios creador, el Dios del sistema, que es el 001, que está viendo todo desde arriba. Él no participa. Y finalmente, él decide que se pare el juego, que pare la matanza. Nuevamente, él puso la instancia para que todos se mataran y él mismo detuvo la matanza. Es el juego dualista, en el fondo, típico del Dios material. Pasemos a la siguiente. En el intertanto, el hermano del líder, que él lo anda buscando porque cree que es uno de los jugadores, pero él no lo sabe todavía, es el hermano del líder, el que usa la capucha oscura, ha entrado al sistema del juego, ha infiltrado el sistema del juego, matando a uno de estos sujetos que están metidos en el sistema, que es el 29, 9 más 2, 11. Por lo tanto, es también parte del sistema. Y es un policía, es parte, miembro de la policía coreana. Que por supuesto sabemos que las policías en prácticamente todas partes del mundo son parte del sistema. No están en el fondo puestas allí para proteger a la ciudadanía, sino que para proteger los intereses de los dueños del sistema. Y eso lo vemos claramente en todas partes del mundo prácticamente. Pasemos a la siguiente. Pero obviamente que él dentro del juego dualista, él está jugando a tratar de rescatar en el fondo a su hermano y a tratar también de que atrapen a los tipos que están ahí jugando el juego o haciendo a esta gente jugar el juego. Ahí tenemos un plano con lo que se vendría a ser el tercer juego, que es el tira a la cuerda. Es decir, están ahí, hay dos columnas, se fijan, nuevamente el 101, está el cuadrado al centro, que es el sistema saturnal, y los jugadores en equipos de 10 tienen que subir y tienen que jalar la cuerda. Es decir, el equipo que cae al vacío mueren todos, básicamente. Nuevamente está la reducción de población y el uso de la fuerza para poder imponerse sobre el resto. Es decir, es un juego absolutamente desquiciado de fuerza y de divide y vencerás. Nuevamente divididos en dos bandos a matarse entre sí. Pasemos a la siguiente. Dentro del mismo juego, hay ciertos sujetos que caen, por ejemplo, en este caso de gran altura, y no mueren inmediatamente. Y esos son marcados dentro de los ataúdes para posteriormente, mediante un sistema falso de incineración, ese ataúd pasa para poder quitarle los órganos. Por lo tanto, ahí nuevamente, ahí nos están diciendo de que dentro del juego del calamar existe lo que es el tráfico de órganos, no solamente el tema del adrenocromo, el consumo de sangre. Está el tema del tráfico de órganos, por lo tanto también es una alegoría a lo que pasa en el mundo material, es decir, lo que están detrás, los triángulos, los cuadrados, en el fondo los círculos que están en el fondo manteniendo el sistema, utilizan a la propia medicina, porque ese es un doctor el que está allí, utiliza el propio mundo médico para ejercer el tráfico de órganos. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos un plano donde se ven las coronas en este pasillo del líder. Se ven dos coronas en el 11, 1, 1, y al fondo se ve la pirámide, el triángulo, el cuadrado y arriba un hombre. Se fijan que está en una especie de sistema Merkaba. Hay tres hombres, uno metido dentro del otro. Es decir, el Mer, el cuerpo, Ka, el espíritu y Va, el alma. El sistema de opresión espiritual. Bastante bien representado allí. Pasemos a la siguiente. Él se da cuenta por la confesión que le hace uno de los tipos que termina matando
uno de estos tipos que está de rojo, con máscara, y le dice que su hermano debe estar en los registros de los juegos anteriores. Y le describe dónde están los juegos anteriores, y cuando va a ver los archivos, que son varios años, no solamente ese año, sino que durante mucho tiempo se han jugado los juegos, se encuentra con este sistema de archivos en donde se ve claramente el logo de la masonería, o el triángulo arriba, triángulo abajo, que es la representación neta de la dualidad. Es decir, todos esos jugadores estuvieron sometidos al juego dualista. Pasemos a la siguiente. Aquí entran en el juego de las canicas, donde, obviamente sin usar violencia, porque aquí lo dice expresamente, el jugador que se queda, son 20 canicas, 10 a cada uno, el que se queda con todas gana, y obviamente el otro es eliminado literalmente, le disparan. Y aquí podemos ver cómo Sing-Yun, con el 6 en el fondo, ha hecho muy buenas migas con el dueño del juego, sin saber que es el dueño del juego, y le ha pasado su chaqueta. ¿Se fijan? Por lo tanto, Seng-Yun, que es este Jesús que planteo, es el alfa y el omega en ese momento, es el primero y el último. Y Jesús es el que es indicado en la Biblia como el alfa y el omega, el principio y el final. Por lo tanto, él tiene la chaqueta del 1 y tiene el último número, que es el 456, que es el número del hombre, el 6. Entonces, por lo tanto, aquí está el refuerzo de que él es el 1, ahí está el refuerzo de que de alguna forma, no necesariamente sin trabajar juntos, están metidos en el juego con el Dios 1 y están haciendo una pirámide con los dedos. ¿Lo ven? Por lo tanto, es parte del sistema, parte del juego. Y obviamente ahí Seng-Yun está representando a este Jesús, atrapado bajo el juego del 1, bajo el juego del Dios eléctrico. Sigamos. Este personaje, que aparece prácticamente en un par de escenas solamente, es un tipo que entra al juego a jugar con su esposa. Y en el juego de las bolitas, de las canicas, le ganó, y su esposa fue ejecutada. Y producto de eso, él en ese momento le está pidiendo que paren la locura en la que están metidos. Le está diciendo que él no aguanta más. Él es un 6 y reducen la cifra: 9 más 6 son 9, 10, 11, 12, 15, 5, 1, 6. Es un 6, es un humano que está padeciendo también las vicisitudes de la materia, y finalmente se termina suicidando, se ahorca. Pasemos a la siguiente. Aquí llegan los VIPs. Tiene un capítulo completo, que es más o menos el séptimo, si mal no recuerdo, que llegan los VIPs, es decir, la gente muy importante, the very important people. Y estos VIPs en el fondo llegan con máscaras venecianas, que representan un jaguar, a un león, a un búho, a un alce. Y esto tiene una reminiscencia obviamente bastante interesante con la imagen de Baphomet. Al lado derecho, hacia abajo, tenemos representado una fiesta que se filtró, foto de una fiesta que se filtró del año 1972 de los Rothschild, donde podemos ver esa cornamenta típica de Baphomet, que aparece también, la están viendo ya, entre uno de los VIPs que llegan. Al lado izquierdo tenemos la representación y descodificación al mismo tiempo del escudo de los Rothschild, donde aparece el león y aparece en gran parte de la imaginería que estamos viendo acá, y también la importancia del dragón rojo, de este dragón, de esta especie de serpiente en el fondo que controla el sistema. No nos olvidemos que Rothschild significa escudo rojo. Y los Rothschild son básicamente los administradores principales de la City de Londres, que en conjunto con el Vaticano se podría decir que son los principales controladores del sistema a nombre de lo que es la nobleza negra veneciana. Pasemos a la siguiente. Otra cosa interesante, si ustedes se fijan en la serie, obviamente hablan en coreano, pero cuando aparecen estos sujetos empiezan a hablar en inglés. Y son europeos, básicamente. No son coreanos. Por lo tanto, nos está hablando acá en el juego de que se está señalando al juego mundial, es decir, esta realeza que está en Europa, principalmente. Y de hecho, si ustedes sacan a precio de la moneda coreana, el won, a precio el monto máximo, se dan cuenta que son 33 millones de euros, el 33. ¿Y por qué euros? Porque son una nobleza europea principalmente la que controla el sistema. Bueno, aquí tenemos lo que es el Imperio Romano, que nunca ha muerto en el fondo, que está obviamente, si ustedes se fijan, controlando las Naciones Unidas, está en lo que es principalmente donde están los tres principales obeliscos: Washington DC, el Vaticano y la City de Londres principalmente.
Ahí tenemos las familias que están de la nobleza negra alrededor del mundo de los jesuitas, que son probablemente sus mejores soldados. Y tenemos también ahí con Jesús metido entre medio, se fijan, a gran parte de los escudos de la nobleza negra veneciana, que son los dueños del juego en que estamos nosotros, obviamente, en alegoría al juego del calamar. Pasemos a la siguiente. Cuando llegan los VIPs, hay una especie el líder cuando les habla, le dice que el anfitrión, es decir, el dueño de los juegos, no los puede recibir porque está haciendo algo. Obviamente estaba jugando en los juegos, es el viejito, el 01. Y aquí se puede ver al 01 con la imagen de Moloch. ¿Se fijan? El dios Moloch, el dios que es otra representación, es otro nombre en el fondo del dios material. Y que lo podemos ver representado abajo. Se representa tanto como un toro como un búho. Moloch. Y en este caso, el dueño del juego, el 01, es decir, este dios eléctrico, está representando a Moloch, claramente. Y tiene ahí la máscara del búho, en representación de este antiguo dios que aparece inclusive en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos el salón púrpura. No nos olvidemos que el color púrpura es el color de la suntuosidad, digamos, de la suntuosidad, es decir, de la riqueza extrema, que es el color del Vaticano al mismo tiempo. Y podemos ver cómo está muy en representación piramidal y de templo, y donde se sientan los VIP en el fondo a ver cómo se matan los humanos entre ellos y apuestan, como si fuesen, en el fondo, como si estuviesen en un circo romano, lo que deja claro de que el Imperio Romano no ha terminado, simplemente ahora ellos se sientan en sus búnkers a ver cómo los humanos nos matamos todos contra todos en el fondo. Pasemos a la siguiente. Aquí viene uno de los juegos, el siguiente juego, que es una especie de puente donde hay dos tipos de cristales, uno templado y uno normal. Entonces, obviamente que los jugadores, a partir de un número que han escogido, del 1 al 16, porque solamente quedan 16 jugadores, tienen que ir eligiendo el correcto, si no pasan derecho para abajo, y ahí, digamos que hay unos 20 metros probablemente de altura, unos 5 pisos, y obviamente se matan. Ahí ya no corren balas, sino que simplemente los mata el golpe. Pasemos a la siguiente. Bueno, y obviamente tenemos el 101 de nuevo, tenemos columna 01, 101. Este personaje que también aparece poco en la serie es un católico, es un cristiano fanático, es decir, él está constantemente rezando, en el fondo pidiendo por las almas de los pecadores, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo él ha ayudado a matar gente en el propio juego. De hecho, él mata a una persona dentro del juego. Si ustedes suman ahí, tenemos 8, 9, 10. Tenemos un 10, una representación de Dios, de este Dios en el fondo que está también atrapado en el juego. No nos olvidemos que estamos hablando de arquetipos. Los arquetipos extrapolan en el fondo a los géneros, extrapolan a los humanos. Son en el fondo una especie de idearios que toman de alguna forma el control mental de las personas. Por lo tanto, él se cree en parte de Dios, es un 10. Y obviamente que está de manera hipócrita, obviamente está ahí rezando y todo eso, porque él sabe que todos los que están ahí han matado, incluido él, han matado personas para poder ascender en el juego. Pasemos adelante. Siguiente. Bueno, ahí está la elección que tiene que hacer Shen-Yun, que es este Jesús. Nuevamente es el alfa y el omega, porque hay 16 de esos letreros. Él está pensando en tomar el 1, pero aparece precisamente este tipo que le dice que es el que está en el slide anterior, este tipo que le dice que es parte de Dios, parte de este sistema, y le pide el 1, se lo pasa, y Shen-Yun se ve forzado a tomar el 16, el último. Nuevamente reforzada la idea de que Shen-Yun es Jesús, el alfa y el omega, el primero y el último. Pasemos a la siguiente. La siguiente, estimado Alejandro, por favor. Bueno, ya quedan cada vez menos jugadores, en este caso quedan 3 solamente los que han podido pasar los juegos. Llevan 5 juegos, queda el último porque son 6. Son 6 juegos en 6 días que gana finalmente el 6, que es el número del hombre, el número de Shen-Yun, Jesús. Por lo tanto, es un 666, es un sistema completo, cerrado.
de cubo de Saturno. Ahí tenemos el cubo de Saturno, tenemos el arco, se fijan, Jaquín Boaz, tenemos el templo, tenemos el 101, y siempre estuvieron los juegos escritos en las paredes. Ellos intentaban saber cuáles eran los juegos y los juegos siempre estuvieron allí. Tal y como nosotros también, todos los juegos que tenemos que ejercer están allí, solo que no los vemos simplemente. Pasemos a la siguiente. Solo quedan 3, una trinidad, un triángulo, ¿se fijan? Ahí tenemos sentado al 13, que es María Magdalena, tenemos sentado al 11, que es la dualidad en sí misma, y tenemos al 6, que es este Jesús, este hombre, Jesús como hombre, padeciendo la vicisitud de la materia. Sobre un piso ajedrezado, en el fondo, que nos plantea esta idea de que los que controlan allí son, obviamente, logias, las que están detrás de esto. Y finalmente ellos comen una escena muy típico de ricos, en el fondo, para finalmente dejarles solamente un cuchillo a cada uno, es decir, que se maten entre ellos. Esto obviamente deja claro de que finalmente ellos te pueden entregar tanto la riqueza como la miseria, pero siempre y cuando tú juegues el juego de ellos, que es finalmente este juego competitivo en donde todos tienen que matarse contra todos, en el fondo. Cuando explotan en el fondo las últimas cristales de ese puente, uno de esos pedazos de vidrio se le entierra en el costado a Seviok, que es la chica que queda ahí, que representa a Magdalena. Ella es la número 13, la 13ª apóstol, y que obviamente magnética, de hecho magnética Magdalena, Emanuel, Jesús, era el verdadero nombre de Jesús, Emanuel eléctrico, por lo tanto Jesús y Magdalena es una representación fiel no de la dualidad, sino que del sentido de unidad, es decir, de que estas dos fuerzas, eléctrica y magnética, armonicen, que debería ser en el fondo lo que debería ocurrir realmente. Pero como les decía anteriormente, rara vez opera la verdadera fuerza magnética, pero aquí en un momento más vamos a ver, operó. Y que tiene que ver precisamente con Seviok, que en este caso con la número 13, con la 13ª apóstol. Bueno, ella está moribunda en el fondo, los otros no lo saben, pero sí tienen claro que cuando les dejan el cuchillo, la idea es que se maten entre ellos. Pasemos a la siguiente. Esto en un plano inmediatamente que muestran esto que están comiendo y todo, muestran cómo es realmente el set, porque ahí está, ese es el lugar donde ellos juegan, ¿se ven? Está el piso ajedrezado y está el dios sol arriba. Es decir, este es como ponerse los lentes de Daylight de John Carpenter. Así se ve realmente el mundo. Es un tablero de ajedrez donde se juega, en el fondo se juega el juego de la dualidad, y quien señorea, quien decide, quién gana, quién pierde, es el dios eléctrico, este dios sol. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí Seng-Yong se acerca a Seviok, que la ve, que descubre finalmente que está malherida, y él sabe que su amigo, el 11, está completamente metido dentro del juego dualista, ya ha matado a personas, ya mató anteriormente a uno de los tipos, y obviamente que sabe que los va a matar, entonces le ofrece una alianza que se unen en el fondo en contra del 11, en contra de su amigo, y de pronto él ve que su amigo se está quedando dormido y decide ir a matarlo, toma el cuchillo y va a matarlo, y ahí se vio que la 13, que este poder magnético, verdaderamente magnético, le dice: no hagas eso, tú no eres así, e impide que mate a su amigo. Entonces ahí podemos ver cómo el poder eléctrico, en este caso en Seng-Yong, que estaba completamente fuera de sí, que iba a matar al 11, lo es frenado o es armonizado en el fondo por la número 13, por Seviok en el fondo, y obviamente no lo hace, no lo mata ahí. Como él ve que está herida, va a buscar ayuda, pasemos a la siguiente, va a buscar ayuda para que la puedan atender, él argumentando de que necesita que esté haciendo el juego, y en el intertanto que está pidiendo ayuda, aparece el 11, que es su amigo, que es que probablemente de todos los que están ahí es el que más dinero debía y el que más había estafado personas, era un Barrabás, básicamente, el tipo era un mega ladrón, que es un 11, mata a Seviok, argumentando que le estaba evitando un sufrimiento, que iba a morir igual, en el fondo, lo que hace que finalmente Seng-Yong, el protagonista, este 6, este Jesús, lo odie, obviamente en ese momento de una manera brutal, intenta matarlo, ahí sí que intenta matarlo, y lo detienen los guardias. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí es donde se llevan a Seviok. Si ustedes se fijan, hay muchas representaciones de estas dos flores que están ahí, la dualidad, que es una especie de 2 once al lado, y arriba tenemos estrella de 6 puntas, que representa la dualidad. A veces son flores con 6 puntas y a veces aparece literalmente como una estrella de 6 puntas.
Y obviamente la están colocando dentro de un ataúd que es una especie de hexágono, no necesariamente allí, pero generalmente el ataúd es un hexágono en donde está metido también el inserto en la idea del cubo de Saturno, del culto saturnal. Sigamos. Creo que quedan un par de fotos más. Bueno, son los dos jugadores que quedan, el 11 y el 6, se fijan, ahí están metidos dentro de cubos y de triángulos arriba y triángulos abajo, es decir, son los últimos dos que quedan jugando en la dualidad. Pasemos a la siguiente. Último juego es el juego del calamar, que ya lo explicamos, su simbología. En el fondo, uno tiene que entrar al sistema, tiene que llegar al otro lado, pero tiene que, por fuerza, vencer al anterior. Y aquí todo vale. Aquí corre la violencia, corre la trampa, corre absolutamente todo. Un detalle interesante que se me había olvidado comentar a propósito de trampa, el 11 que está aquí, en algún momento le tocó de compañero en el juego de las canicas el pakistaní, que era el tipo que tenía 33 años, que era el más bueno de todos, que también era un arquetipo de Jesús. Él era un 10, él era un número de Dios. Y este tipo, el 11, le hace trampas y le cambia las canicas por piedras, y finalmente lo terminan matando. Por lo tanto, este 11, este amigo de Shin Yung, había echado mano prácticamente a todo para llegar a las instancias finales. Estaba completamente atrapado en el juego de la dualidad. Sí, pasemos a la siguiente. Finalmente, Shin Yung, que está a la izquierda, tiene que llegar a la derecha para finalmente ganar el juego. Todo esto lo están observando mediante una copiosa lluvia. No olvidemos que el elemento agua es contrario al elemento fuego. Por lo tanto, el agua es el poder magnético que se hace presente en ese momento, que obviamente representa a Seng-Yong, el protagonista, del momento que elige la tarjeta azul, el poder magnético en el fondo, lo que intenta enfrentarse en el fondo al poder eléctrico, al rojo. Y podemos ver la corona ahí, y ahí están nuevamente estas máscaras tipo venecianas, en el fondo, estos tipos europeos todos que están controlando el sistema. Pasemos a la siguiente. En la pelea que sostiene contra el 11, el número 6 es clavado tal y como un clavo en la mano de Jesús. Nuevamente, aquí se refuerza la idea de que efectivamente Seng-Yong es un arquetipo de Jesús. Es decir, en medio de este plan de crucifixión, se podría decir, con Barrabás metido allí, que es su amigo, él sufre esto, que se le clavan las manos, muy parecido obviamente a lo que es la imaginería detrás de la crucifixión de Jesús. Pasemos a la siguiente. Y todo en un mundo ilusorio, no nos olvidemos. Es decir, las paredes están representando nubes, qué sé yo, pasto, pero está todo pintado. Es un mundo absolutamente ilusorio. Finalmente, Seng-Yong, que lo vence, decide no matarlo y decide detener el juego. Pasemos a la siguiente. Decide detener el juego. Es decir, ya se ha despojado de su ambición de hombre y está empezando a operar en el fondo el espíritu detrás de esto. Y le ofrece, muy en la imaginería de la mano de Dios con el hombre, ese famoso fresco que hay en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y decide no matarlo. Finalmente su amigo, el 11, toma el cuchillo y se autoelimina. Por lo tanto, él termina como vencedor, y obviamente con el tipo con la máscara del cuadrado detrás, con el arma en la mano, dejando claro de que ahí se juega el juego de Saturno a rajatabla. Pasemos a la siguiente. Plano siguiente, el dios Sol ha vuelto a ganar, se ha posado sobre el mundo, en el fondo, porque él decide finalmente quién gana y quién pierde. Es decir, estamos hablando aquí probablemente de lo que se llama el determinismo, que en términos filosóficos es bastante interesante porque según esa teoría, el determinismo significa que está todo escrito. Es decir, aquí que haya ganado finalmente el 6 estaba escrito. Eran 6 juegos en 6 días y gana el 6. Un 666 cerrado. Pasemos a la siguiente. Plano siguiente, muestran las máscaras de los tipos, ¿cierto? La corona, atrás la ven, la corona de estrella, la típica corona de Ishtar, de la realeza. Tenemos al Baphomet al centro y tenemos los diferentes animales que obviamente les gusta utilizar a esta nobleza negra veneciana, incluidos los Rothschild. Pasemos a la siguiente. Como gana Seng-Yong, como gana este Jesús en el fondo el juego, rápidamente lo meten en una van con una tarjeta con todo el premio, la cantidad de 45.599 millones, 45.599.990.000 wones, que son, equivalen, como les decía anteriormente, unos 33 millones de euros,
con la tarjeta del premio, con los ojos vendados, lo sueltan en la calle y precisamente hay un tipo que está ahí con una cruz diciendo que acojan a Jesús en sus corazones y que elijan el cielo o no el infierno, es decir, juego dualista. Elegir nuevamente un lado o el otro, el cielo o el infierno. Pasemos a la siguiente. Esto es segundos antes, sueltan a Señón, que está con los ojos vendados. Ahí, no sé si puedes sacar el cartel del comentario, por favor, estimado Alejandro, para que veamos lo que hay allí. Porque está puesto en la propia serie, no lo he puesto yo, aparece en la serie. Cae Senyong al suelo y hay que bajar, hay que subir ahí para que se vea el cartel. Crean en Jesús. Es decir, nuevamente reforzada la idea de que está en el suelo Jesús, que ha bajado de la cruz, ha bajado de la crucifixión, del momento en que le clavan las manos. ¿Se fijan? Por lo tanto, este Senyong está muriendo. El protagonista, el personaje está muriendo. Y muere efectivamente, y como vamos a ver más adelante. Pasemos a la siguiente. Este Jesús muere. Ahí no alcanzo a ver bien. Creo que es la imagen de cuando él llega a la casa, obviamente ya multimillonario, y obviamente había conseguido el dinero y se encuentra a su mamá que ya está muerta. Y eso obviamente, dentro de todo lo que ha tenido que padecer, la muerte de su amigo, de la chica esta que había logrado apreciar muchísimo, que era Sebiok, la número 13, se le muere la mamá. Y eso lo desquicia. Pasemos a la siguiente. Eso ya hace que finalmente el sujeto se vuelva loco, en algún sentido. De hecho, deambula por la calle un año entero, es multimillonario y anda pidiendo plata. De hecho, va al banco cuando le ofrecen pasar todo su dinero, esos 45.000 millones de won, a un sistema de ahorro donde le den en el fondo intereses. El tipo termina pidiéndole 10.000 won prestado a la gente del banco. Es decir, él decide de alguna forma, entre locura y obviamente no querer tocar el premio por un tema de culpa, decide ser pobre, en el fondo. Pasemos a la siguiente. Él está en una especie de la ribera de un río y se le acerca una anciana que vende flores y esos 10.000 won que le habían prestado, le paga una flor y dentro de la flor venía una tarjeta. Y en esa tarjeta decía tu amigo, tu partner de las canicas, es decir, el dios del juego, el señor del juego, el 01, lo invita a visitarlo. A un edificio, le da una dirección en Navidad, es decir, en vísperas de Navidad. Es decir, nuevamente reforzada la idea de que este Jesús nace, va a nacer ahí, un nuevo Jesús en esa fecha. Pasemos a la siguiente. Finalmente va al edificio y se encuentra precisamente al anciano, al 01, y ahí descubre que él era el dueño del juego y le explica por qué jugaban. Le dice que la gente de su estatus de mega millonario le pierden el sentido a la vida y le entregan en el fondo ahí una información que es bastante filosófica, que le pregunta qué tienen en común las personas que no tienen nada, las que lo tienen todo. Pierden el sentido de la vida, ambas personas. Entonces finalmente ellos, para poder recuperar el sentido de la vida, se divierten de esta forma macabra. Y al mismo tiempo que le gusta jugar al 01, al dueño del juego, a este dios material, le propone un último juego. Le está muriendo, efectivamente tiene el personaje, digamos, el de carne y hueso, está muriendo y le propone un último juego. Pasemos a la siguiente. Hay un tipo, está cayendo una helada en ese momento en Seúl, en Corea. Hay un tipo que está en el suelo y le falta más o menos media hora para la medianoche, es decir, para Navidad. Y le dice que si alguien lo rescata, gana él, es decir, Senyong, el Jesús, gana él, y si no, gana el anciano. Y obviamente Senyong le dice que le va a pasar todo lo que tiene si él pierde. Porque le pregunta si todavía tiene fe en los seres humanos, que ya ha visto cómo se traicionaron, cómo se mataron entre todos en los juegos del calamar, si sigue teniendo fe. Y Senyong le dice que sí, que tiene fe y que él cree que lo van a rescatar antes de medianoche. Obviamente, faltando segundos, pasemos a la siguiente, faltando segundos antes de medianoche, efectivamente aparece una chica que lleva a la policía y rescatan al tipo. Es decir, ganó en este caso el bien. Nace un nuevo Jesús, de alguna forma. Y el anciano muere. En el mismo momento que gana el juego, él muere. Es decir, no, porque le ha dicho que lo iba a matar, se muere. Se para, está ahí con unas consolas, se ve que se le detiene el corazón, se muere. Por lo tanto, ahí estamos viendo cómo muere el antiguo Dios, exactamente igual que en la Biblia. El Antiguo Testamento muere cuando aparece Jesús para mostrar el nuevo Dios.
Y obviamente Seiyong muere también, este 6, y se viene un nuevo Seiyong, un nuevo 6 en el fondo. Sigamos con la siguiente. Se viene un nuevo 6 en donde va a buscar al hermano de Sebiok, de la número 13, que le había prometido que lo iba a rescatar, se lo lleva a la mamá de su amigo, que había muerto finalmente con el que pelearon el 11, y le deja una maleta llena de dinero en el fondo, que en el fondo es parte del premio que le corresponde en el fondo, en este caso, a su amigo que murió en esta especie de cruz, en esta especie de sacrificio. Pasemos a la siguiente. Si ustedes se fijan, ahora su pelo es rojo. Es decir, ya no existe el antiguo Señón y ahora es un sujeto que está dentro del juego con la cabeza roja, es decir, está metido dentro del sistema dualista. Es decir, esta vez ya no va a ser el tipo tan bueno que fue en algún momento, ahora es claramente malo para enfrentarse al sistema. De hecho, en la estación de metro, cuando él está a punto de ir a Estados Unidos a reunirse con su hija, disfrutando del premio de multimillonario, se encuentra con el agente que le había dado en el fondo la tarjeta para entrar al principio, logra escapar, pero le quita al tipo que habían estado bofeteando en ese momento, le quita la tarjeta, sigamos con la siguiente, le quita la tarjeta y le dice que ni se le ocurra jugar al juego, pasemos a la siguiente, que ni se le ocurra jugar al juego, y toma el teléfono y los llama. Y le dicen ahí 456, toma el avión y no te metas con nosotros, si no te vamos a matar. Y obviamente él no sube el avión y se devuelve, lo que deja obviamente abierta la segunda temporada, en donde seguramente nos vamos a encontrar con un señor que no va a ser tan ingenuo ni tan bueno como lo vimos en la primera temporada, sino que va a ser un tipo que le va a hacer la guerra, la dualidad, en el fondo, el caos, a estos sujetos que controlan el juego del calamar. Bueno, eso ha sido. Eso Oye, creo que es lo tremendo. último. Tremendo, tremendo, Jorge. La verdad que, oye, y la expectación de la gente, la verdad que tenemos 340 personas para hacer día viernes y un programa que salió a las 20:30 horas. Ha sido tremenda la decodificación que nos has entregado, estimado Jorge Zamora. Primero, agradecerte, sin duda, tu entrega y todo lo que conlleva a decodificar este tipo de películas, que esta es una serie, digamos, que está de moda. Ahora, yo me pregunto por qué esto adquiere mayor relevancia en los días que estamos viviendo, sobre todo esta película, porque aquí te entregan mensajes subliminales, la elite te lo está diciendo todo, ¿no? Sí, bueno, es una... Mira, esto no es como le dicen primado negativo, el juego del calamar no es primado negativo, es la realidad tal cual. No te están poniendo esto en ficción para verlo al revés, sino que es la realidad tal cual. Es un juego del hambre, es un juego salvaje en el que estamos metidos los seres humanos, lamentablemente. Pero no nos damos cuenta que estamos jugando, eso sí, y creemos que todo esto es normal, lamentablemente. Le vamos a pedir a nuestros amigos que vayan efectuando las preguntas en relación, digamos, por supuesto, a la codificación de la película. Vamos, desde ahora ya, porque tenemos más o menos acotados los tiempos, tenemos alrededor de 25 minutos para responder, digamos, las preguntas que sean formuladas desde ahora ya. Jorge, ¿por qué esto, a ver, hoy en día en Europa sobre todo, está siendo materia, digamos, de variados estudios, entre ellos muchos psicólogos están analizando, pero psicólogos, por supuesto, que se encuentran en este lado de la vereda, digamos, están decodificando, están argumentando que hay primado negativo, muchos más allá están diciendo de que esto ya es un mensaje claro por parte de la élite. Jorge, mientras la gente está formulando las preguntas, desde ahora ya, estimado amigo, empiecen a formular preguntas. Jorge. Sí, sí, mira, lo que pasa es que los análisis que están dando vueltas generalmente son desde el punto de vista psicológico. Y obviamente que están alertando a los padres con respecto al tema de la violencia que hay detrás de esto. Eh, y bueno, de hecho, al propio creador de la serie le tomó como 8 años que lo tomaran en cuenta para poder producirla, precisamente porque todos decían que era muy violenta, demasiado violenta. Y los análisis psicológicos que han estado dando vuelta tienen que ver con eso, con el peligro que hay detrás de esta violencia, inserta en juegos de niños, básicamente, porque todos esos 6 juegos eran juegos de niños. Pero obviamente que la cosa metafísica, es decir, aquello que está detrás de lo físico, o más allá de lo físico en el fondo, que es lo que nos abocamos acá, y nos está diciendo que esta violencia eh, es orquestada desde las altas esferas. Y no solamente tienen como fin hacer la violencia normal, en el fondo, y hacer que los niños la tomen como algo normal, sino que también es una forma de normalizar y de decirnos, en el fondo, miren, así es el mundo, es lo normal. Jorge, facilitadora de posibilidades grandiosas, dice.
¿Por qué los coreanos no muestran la realidad tal cual? Lo que pasa es que el sistema coreano, no nos olvidemos que Corea está dividida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, el sistema dualista, si lo queremos ver en el concierto geopolítico, en esta pugna que tiene el comunismo y el capitalismo coreano, es lo más claro de todo. Es decir, si hay en algún lugar un pueblo extremadamente comunista, Corea del Norte, y extremadamente capitalista, Corea del Sur, está puesto allí. Entonces, obviamente que, y como es una crítica al sistema comunista, tú puedes ver cómo se puede ver tan claramente en esta obra. De hecho, Sediok, que es la número 13, supuestamente viene de Corea del Norte, es decir, viene de un sistema comunista, escapando, digamos, para poder disfrutar las bondades del sistema capitalista, pero se encontró con más brutalidad simplemente. Fede Tesla, ¿cuál sería el papel de los que nos oponemos y su fin dentro de la serie? ¿El papel de qué? No entendí eso. Claro, dice tal cual, ¿cuál sería el papel de los que nos oponemos y su fin Ah, dentro de la serie? bueno, nosotros podemos ejercer una oposición consciente, una oposición de tipo espiritual, que, que tiene que ver con ese ámbito, con el ámbito espiritual, no con el ámbito dualista, el ámbito material. Por lo tanto, tal y como planteaba allí, aquí observamos cómo funciona el determinismo, es decir, estaba todo hecho para que finalmente ganara el 6. 6 días, 6 juegos, gana el 6. ¿Te fijas? Estaba todo creado. Eso es el determinismo. Es decir, tú no tienes libre albedrío realmente en este mundo al revés. Está todo escrito. ¿Te fijas? Y la única forma que tenemos nosotros, los que nos oponemos de hacer la diferencia, es elevando la conciencia. Es la única forma. Porque por juegos mentales no podemos, porque la mente, este sistema de Saturno, esa mente impuesta, este software que controla al humano, es de los controladores, es de ellos. No es nuestro. Por lo tanto, no podemos controlarlo. Podemos tener la ilusión de que lo controlamos, pero finalmente nos controla. Y lo podemos ver en el sistema material. Por ejemplo, nos controlan con la miseria y nos controlan también con la opulencia, porque los tipos finalmente que están en la jerarquía son controlados por este sistema al mismo tiempo. ¿Te fijas? Pero el tipo que tiene mucho dinero, en el fondo, él cree que tiene dinero y riqueza, pero es al revés, la riqueza lo tiene a él, está metido dentro del sistema. Y eso lo desespera, finalmente, porque cuando llega la hora de morir, tal y como le pasa al 01, sabe que no se va a llevar nada, no se puede llevar nada. Jorge, Susana, dice, ¿qué piensas sobre la intención del director? ¿Lo hizo solo como una revelación o el sujeto está controlado mentalmente y ni sabe por qué lo hizo, ya que está muy, muy evidente todo el simbolismo? Yo creo que el tipo que escribió esto sabe, entiende estas cosas. De hecho, que haya metido este catolicismo dentro de la serie, claramente, es decir, tal y como les mostré acá, quiere decir que él sabe y pone una especie de cuota de esperanza en la figura de Jesús, de alguna forma, tal vez como Salvador, de manera consciente o inconsciente. Pero eso sabemos en el fondo por experiencia de que la política de los salvadores es impuesta por el propio sistema. Quien pone a Neo, quien finalmente hace un trato con las máquinas en Matrix, por ejemplo, para combatir a Smith, que era realmente el que quería destruir todo, fue Neo. Es decir, Neo era parte del sistema. Tal como el Jesús Arconte, no hablando del Cristo real, del Espíritu, el que utiliza la iglesia para en el fondo captar a la gente y hacerle ver que es un salvador, este Jesús falso, es de alguna forma capitalizado también por el sistema. Y de alguna manera se representa también en la serie. Perfecto, vamos a seguir avanzando en las preguntas, vamos a darle lectura, tratar de darle lectura a la mayor cantidad. Son muchas las preguntas que se están generando. Marrasquino dice, para Jorge Zamora, ¿de dónde obtienes las referencias numerológicas cabalísticas oscuras? Yo solo he llegado a obtener un libro de Gamatria, el resto es más que nada contenido New Age, que de información no entregan nada. Jorge. Ya, bueno, el tema de la numerología es bastante interesante, se pueden interpretar de varias formas. Yo simplemente estoy haciendo aquí un análisis de los números típicos, los números tipos que utiliza la propia elite, el 11, el 13, el 33, el 101, que los vemos reflejados prácticamente en toda su forma de operar. Por ejemplo, cuando vemos las noticias, 33 infectados de SARS-CoV-2 en tal parte, 33% de muertos en tal parte, 233, 2 veces 33 en tal parte, muertos y 11 por todas partes. Entonces, en el fondo, esos números son repetidos, son puestos en una especie de codificación, que es su firma finalmente. Ellos son los que están detrás cada vez que aparecen estos números. Es eso Excelente, simplemente. Jorge. Índigo
Dice, ¿qué representa para vos la gente que aparece que aparece por fuera de este juego? ¿La que aparece en la ciudad? Bueno, es parte del sistema simplemente, son los que ignoran en el fondo cómo opera el sistema, cómo opera la dualidad. Podrán ir muy contentos probablemente por la vida, pero hay una cosa oculta detrás, que es precisamente esta salvajada, este sistema de opresión por deuda, que lo padecen prácticamente todas las naciones del mundo, salvo los paraísos fiscales. ¿Te fijas? Y que eso operada y obrada por los mismos tipos que crean las crisis, que crean las guerras, que nos crean la ilusión de virus en el fondo para asustarnos, para que tomemos sus vacunas y hacer lo que ellos quieran. Carolina Reyes dice, los símbolos del sobre azul y rojo se podrían interpretar como las píldoras de Matrix. Creo que tú lo dijiste dentro de la decodificación, ¿no? Es exactamente lo mismo. Elijas uno, elijas otro, pierdes igual. Como dicen los gringos, if you choose, you lose. Si eliges, pierdes. Carolina Vega, ¿cómo podemos resistirnos sin ponernos en riesgo? Bueno, yo creo que una de las cosas más fundamentales respecto de lo que está pasando en el mundo, y es que lo vemos hoy día que está arreciando aún más, es el tema de no caer en la política del miedo. Es decir, si nosotros vamos a saber cosas, si vamos a averiguar cosas, pasarlas a conciencia, no a miedo. Porque cuando nosotros empezamos a vibrar en miedo, empezamos a perder el juego del calamar. Jorge, Catalina Queveque dice, pregunta, el detective expuso a uno de los VIP cuando estaban en la pieza. Le sacó la máscara. ¿Qué significa esto? ¿Que expondrá alguno? Bueno, eso alegóricamente se podría tomar con el hecho de que son simplemente humanos los que están detrás. Es decir, esta sinarquía. Son humanos en el fondo que tienen simplemente mucho poder. Así como el Dios único le da la posibilidad a una persona de tener mucho dinero, de controlar el mundo, le puede dar al mismo tiempo pobreza, miseria brutal. Y ambas cosas las tienen, ambas cosas tienen a la persona, ¿te fijas? Entonces, finalmente, es un reflejo en el fondo se podría decir, de la pobreza, en el fondo, en el que los tienen sumidos, porque la extrema riqueza es una forma de pobreza al mismo tiempo, aunque suene extraño. Es decir, son tipos que no tienen espíritu, solamente tienen dinero, nada más. Y eso es una forma de pobreza, solo que vista de otro punto de vista. Sergio Holguín pregunta, ¿qué crees que actualmente ciertos aristócratas estén haciendo? ¿Juegos o cacerías humanas similares más allá del paralelo con la vida en general? Bueno, ellos siempre han tenido este sistema de rituales y de juegos, la cacería humana, el sacrificio, lo han hecho siempre, solo que en los tiempos modernos eso lo hacen fuera del rango visible, pero lo siguen haciendo. Y esto es reflejo de eso. Jorge Iván Peña, de Concepción, saluda ahí a nuestros compatriotas de Concepción, dice, ¿por qué la élite satanista muestra directa o indirectamente su plan? ¿Creen que tienen todas las de ganar? ¿Alguna vez la humanidad triunfará y logrará liberarse? Tres preguntas en una, Jorge. Bueno, saben que tienen todas las de ganar porque el software, es decir, la mente de Colmena, es de ellos, o juega con ellos en el fondo. Entonces, por lo tanto, tienen todas las de ganar. Si la única forma de no ganar, de vencerlo en el fondo es no jugar su juego. Pero tal y como vimos en el juego del calamar, ellos se salieron, el propio dueño del juego los dejó salirse del juego, pero volvieron rápidamente porque están supeditados a las vicisitudes de la materia. Eh, eh, Tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que hacer cosas, te fijas, se endeudan, hay obligaciones, bancos metidos, gobiernos metidos detrás, entonces finalmente quedan obligados. Y la única forma, obviamente, de salirse de esto es descarnar. Ahora, eso no significa que hay que ponerse a pegar, nos vamos a poner a pegarnos tiros todos y suicidarnos, eso no es vía. Si yo hago eso desde el punto de vista de la desesperación, vuelvo aquí mismo, vuelvo al juego del calamar. ¿Te fijas? Por Al lo tanto, chalón, ahí exacto, exacto, se Jorge. vuelve. Claro, Al entonces chalón lo que se 80. tendría que hacer, perdona, lo que se Adelante. tendría que hacer simplemente es trabajar la conciencia, trabajar el fuero interno, cosa que cuando nos toque morir podamos hacer la diferencia. Perfecto. Al Chalón 88. Jorge, ¿has leído El misterio de Belicena Vilca? Sí, lo leí, interesante la propuesta, eso es gnosticismo neto, es una propuesta interesante que produce mucho fanatismo en algunas personas. Yo me he dado cuenta, sobre todo con el tema de los caballeros tirodales. Bueno, los que leyeron van a saber de qué estoy hablando. Los caballeros tirodales son como una especie de caballeros espirituales que andan por el mundo y que tienen la misión
de alguna forma de restaurar el imperio del espíritu en el mundo material. De volver a la unidad y eliminar la dualidad, básicamente. Es una obra interesante de leer, pero tal y como siempre he dicho, no se fanaticen con nada. Tomen lo que les sirve, lean con el corazón y quédense con eso. Carmencita Venus dice, si el planeta se está elevando, estos malvados no podrán ir a la quinta dimensión. Es por eso que la batalla final es entre el bien y el mal. Es una acotación que está efectuando ahí Carmencita Venus. Jorge, de Estados Unidos, entonces al final gana el bien, comienza una nueva era. Bueno, tal y como he sostenido muchas veces, no estamos en una guerra entre el bien y el mal. No estamos en una guerra entre buenos y malos, porque el sistema controla ambos lados, tal y como vimos en el juego del calamar. Todos los participantes eran controlados por el sistema, había buenos y malos, pero todos estaban bajo el sistema. Todos eran controlados, finalmente ellos deciden quién gana y quién pierde. Porque quien deja vivir al 6 que ganó es el propio viejito de las canicas, que le hace creer a Saint John que perdió y le pasa las canicas. Por lo tanto, él permitió que viviera. Por lo tanto, aquí no estamos en un juego entre el bien y el mal, estamos en un juego entre el conocimiento y la ignorancia. Índigo Beatar Argentina dice, Jorge Zamora pregunta, ¿los números y símbolos que usan son distintas formas representativas de una misma frecuencia a la de Saturno? Entonces lo que rige este juego es la resonancia. Todo es frecuencia, tal y como decía Nikola Tesla. Él decía, si quieres entender al mundo y el universo, piensa en frecuencias. Perfecto, decirle a nuestros amigos que sigan efectuando las preguntas, sigan estimados amigos, vamos de inmediato a buscar otra. Dice Jorge, el personaje que muere al final siempre sabía sobre los juegos cómo jugar, habrá estado por segunda vez Bani76. El personaje 01 es el dueño del juego, él ha estado en todos los juegos. Tiene su edad ya, es viejito. Él ha estado prácticamente en todos los juegos. Recuerden que cuando el policía descubre los archivos, se ven juegos por lo menos desde 1997. Mira aquí, Radio Car Oficial 2021. Oscar Llerero, ahí un saludo a Oscar Llerero. Dice, esto nada que ver, ¿eh? Esto es al margen de la película. Dice, Jorge pregunta, ¿la Tierra es plana o una pelota de colores como muestra la NASA? Mira, el tema de la Tierra plana, tú te puedes meter, o si es esférica o es plana, tú te puedes meter y vas a encontrar argumentos para un lado y para el otro. Pero yo creo que es un nuevo sistema de dualidad. Es un nuevo sistema. Así como los veganos pelean con los parrilleros, están los terraplanistas y los terraferistas que también pelean entre ellos. Y yo creo que es perder el tiempo, porque lo importante es lo que pasa en la Tierra, no su forma. Es decir, si Exacto. descubrimos que la Tierra es plana o que es soportada por tortugas gigantes, van a seguir estos sujetos matando gente, van a seguir las crisis, van a seguir los virus y vamos a seguir en las mismas. Entonces, no nos desgastemos en formas, vamos a los fondos. Jorge, Herbert Hernández dice, ¿qué representará el momento en que el VIP se va con el policía y coquetea con él? Bueno, eso es parte de la representación de lo que son estas élites en el fondo, que trabajan en el tema o operan en el tema de la pedofilia, de la homosexualidad, que ellos no tienen en el fondo una visión conservadora digamos, del sistema. Ellos tienen optan por un libertinaje total. Por lo tanto, ahí está bastante bien reflejado. Ahora, que sean homosexuales, eso da exactamente lo mismo. El problema es que son pedófilos, eso sí. Son pedófilos y dados los sacrificios de seres humanos y sobre todo de niños. Eso es lo preocupante. Bani76, Jorge, el personaje que muere al final siempre sabía sobre los juegos cómo jugar. ¿Ahora ha estado por segunda vez? ¿Cómo fue la pregunta, perdona? ¿El personaje? Pregunta Bani76, Jorge, el personaje que muere al final siempre sabía sobre los juegos cómo jugar. ¿Habrá estado por segunda vez? No, es que él estuvo siempre, si él es el creador. Él es el creador del juego, él es el que decide quién gana, quién pierde. ¿Te acuerdan? Cuando votó para que se fueran todos, decidió, cuando paró la matanza, él decidió que Saint John ganara, le ganara las canicas. Él era el dueño del juego, por lo tanto, no es que supiera, él era el creador del juego. Perfecto. Fede Tesla, ¿qué es trabajar la conciencia? ¿Puedes desarrollarlo un poco más, Jorge? Bueno, la verdad es que es súper difícil plantear eso como receta. No hay receta en el fondo, porque todo lo que nosotros pudiésemos plantear desde el punto de vista mental, vamos a estar completamente alejados del trabajo de conciencia. No podemos aprender todos los libros de religión, que sé yo, de metafísica y aprenderlo inclusive de memoria.
pero la conciencia tiene otro sistema de vibración, es algo completamente diferente. Es decir, una persona consciente, una persona sabia, inclusive puede no saber leer ni escribir. Y va a ser por lejos mucho más consciente y sabia de un tipo que tiene 60.000 doctorados en el pecho. Catalina Queveque, la música que sale en la serie es la misma de una película donde fueron al espacio. ¿Por qué esa canción? ¿Acaso se están riendo de nosotros? Algo ahí dice. ¿Qué piensas tú, Jorge? Bueno, eso es El Danubio Azul de Johann Strauss. Es una obra que fue escrita en el 1800 y algo y que de alguna forma se convirtió como una especie de himno de Austria. Y se utilizó bastante tiempo en temas de, qué sé yo, de reuniones sociales o de instancias de triunfo. Y se volvió popular en el mundo entero precisamente con Odisea 2001 de Kubrick. Y la forma que tenía Kubrick en el fondo era de mostrarnos la Tierra, en esa escena de Odisea 2001 suena el Danubio Azul, de mostrarnos en el fondo el lugar donde se juegan los juegos del calamar, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que es la Tierra completa. Por lo tanto, cuando suena el Danubio Azul en los juegos del calamar, nos está diciendo que el reducto donde están esos 456 jugadores jugando, en el fondo es el juego que juega la Tierra completa. A ver, acá dice Sete Tetruch, dice, la Tierra plana es cosmología bíblica y destruye todas las mentiras del sistema. Jorge, ¿qué piensas tú? No, lo mismo de recién, es decir, si descubrimos que la Tierra es plana, esto va a seguir exactamente igual, no va a cambiar nada. Probablemente va a cambiar ciertas concepciones religiosas, pero el abuso va a seguir exactamente igual. Ricardo Ortiz, buenas noches, dice, ¿a qué se debe el éxito de la serie? Yo creo que lo exitoso de la serie es que representa, bueno, es muy violenta, la violencia obviamente es una especie de placer culpable de mucha gente. De hecho, yo, no sé si se dieron cuenta, traté de no poner las escenas las más violentas, no las puse, digamos, en los slides. Y bueno, la originalidad del guión, es decir, esto de saber o de ir viendo en el fondo cuál es el siguiente juego, en el fondo sabiendo que son juegos de niños, y de qué harán los personajes finalmente. Entonces, es muy atractiva desde el punto de vista de la psicología humana básica. Es decir, de ver estos personajes buenos y malos extremos, como el 101, que era un demonio. De hecho, si ustedes se fijan, el 101, gran parte de la serie está teñido de sangre. Es el único número que tiene sangre encima. Y es el que representa finalmente la matanza que hay en el mundo. Terrible. Marrasquino dice, Jorge, otra pregunta. El sol del juego del calamar es sol negro, dice. Me nace la duda, ya que todo hace referencia al culto de Saturno en la exposición que hiciste, dice. Claro, lo que pasa es que antiguamente se suponía que el sol no era el sol que tenemos ahora, el adorado, sino que era este sol apagado, era Saturno, el señor de los anillos, básicamente. Y cuando tú observas el juego del calamar, claro, hay una representación solar al sol visible, digamos, pero de fondo está encubierta por el cubo negro, por el cubo de Saturno, y los cuadrados y las pirámides que están allí, nos deja claro de que todo eso es culto saturnal, culto Saturno. Por lo tanto, ese cerdo que aparece allí, esa representación en el fondo de la avaricia, ese culto a Saturno. Si tú, por ejemplo, ves el Rockefeller Center en Estados Unidos, que es probablemente el signo máximo de la opulencia de los ricos en Estados Unidos, tienes en la plaza principal al cubo de Saturno. Lo que dice ahí Carolina Reyes, el 101 también está en el libro 1984. Mira lo Es que la dice Carolina habitación, Reyes. sí, es la Sí. habitación 101, donde llevan a los sujetos a componerles la mente, o a distorsionarles la mente. Finalmente, en la novela 101, cuando al protagonista el controlador le dice ¿cuántos dedos hay aquí? Él dice 4 y le pegan, no, hay 5, hasta que finalmente lo convencen de que hay 5. Eso es 101, es control mental. Jorge, Índigo Beatar Argentina dice, ¿la cantidad de bits simboliza algo en especial? La cantidad de bits, De bips, de en, bips. a ver, en los VIP, los tipos. Bueno, puede ser que sea el Nathan Rothschild y sus 5 hijos, porque son 6. Puede ser que sea una representación de la familia Rothschild, neta.
María Salguero dice, me quedé con la sensación de que el 456 tenía algún tipo de deficiencia cognitiva, dice. Extremadamente ingenuo. ¿Qué es la gente buena? La gente buena es la que permite finalmente que los malos hagan su trabajo. Que lo conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Lo Cuando conversamos. tuvimos esa discusión con la, ¿cómo se llama? Cristina Martín, Con la, con la Cristina Martín Jiménez. que se Sí, anduvo enojando, claro. recuerdo que, claro. De hecho hay encima los títulos. Los ¿Ah? títulos, Los claro, títulos. claro. Claro, Bueno, sí. eso es típico, ¿eh? Los títulos los puedes comprar, pero el conocimiento no. Sin duda, sin duda. Y quedó ahí, porque bueno, quedó de manifiesto, sí. Argentina dice, ¿de qué parte del sistema o de la sociedad puede aparecer el anticristo? Dice. Mira, yo siempre he sostenido de que el anticristo, tal como el Cristo es una frecuencia elevada de conciencia, por lo tanto el anticristo es el miedo. Es decir, cada vez que tú operas en miedo, estás levantando el reino del anticristo. Por lo tanto, es tan simple como vibrar en conciencia, vibrar en amor para que este anticristo no opere. Perfecto. Dice aquí, me interesa lo que la serie nos sugiere. Dice, se dice que hacen diamantes al comprimir cadáveres. Eso no lo insinúan, dice Sanclor. ¿Qué opinas tú? Bueno, los diamantes se supone que es carbono. Los seres humanos son hechos de carbono. Si nosotros analizamos atómicamente el carbono, son 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Por lo tanto, el carbono con lo que estamos hechos es un 666 neto. ¿Te fijas? Y si observamos lo que están inyectando en las vacunas, el grafeno deriva del carbono. Y que, si tú observas, son hexágonos que están puestos en forma de panal de abeja. Por lo tanto, es un 666 también. Carmencita Veno dice, cuando morimos pasamos a otro plano, mejor o peor, depende de nuestras acciones. ¿Qué piensas tú, Jorge? Yo creo que hay una operación que está detrás del tema del karma, que tiene que ver con el hecho de que si tú dejaste algo pendiente, vuelves acá. Eh, por lo tanto, el karma sería parte del sistema de control, sería parte de la mente que nos gobierna. Por eso que yo separo completamente los aspectos espirituales de los material, temporal, mentales en el fondo, que yo sostengo que son completamente diferentes. El espíritu no tiene nada que ver en este mundo, simplemente tiene que salir de él. Nesta 33 dice, nos meten los hexágonos ya descaradamente para normalizarnos. ¿Qué te parece? Claro, grafeno, exactamente, por todas partes. Y el hexágono es otra representación del cubo de Saturno. Exactamente. Jusno 1 dice, lo mejor Jorge Zamora pulverizó a la señorita Cristina Martín Jiménez. Yo encuentro que no le dije nada, no la pulvericé, yo creo que se mató sola. Oye, no, la gente está matando la risa. Oye, Irun Landuzzi dice, si no es así se escribe, pero hay que tener mente abierta para oírlo, si no mejor no. ¿Qué material tú finalmente, estimado Jorge, ya estamos 22:15 minutos de la noche, partimos desgraciadamente tarde, pero por supuesto que vamos a volver a tener a Jorge Zamora para el próximo viernes y por supuesto si la situación lo amerita, por supuesto que lo vamos a tener antes también a Jorge Zamora. Jorge, finalmente, ¿qué material bibliográfico, digamos, tú podrías recomendar a nuestros amigos? A ver, con respecto a los juegos del calamar, no sé, o en Exacto, general. a los juegos del calamar se está repitiendo mucho el tema de desarrollar la conciencia también. ¿Qué libros Ah, tú podrías recomendar? bueno, y yo siempre he sostenido de que si quieren realmente saber cosas del espíritu, tienen que hacer una introspección, tienen que leerse a sí mismos. El oráculo de Delfos decía, descúbrete a ti mismo y descubrirás a los dioses. En la película Matrix también, ¿se acuerdan cuando Neo va a visitar al oráculo? Hay una cita en latín en el dintel de la puerta que dice, conócete a ti mismo. ¿Qué dice Jesús? Que dice Buda, el camino es hacia adentro. Entonces, por lo tanto, no se trata de leer nada, se trata de reconocerte. Porque si tú no te amas a ti mismo, no te reconoces, no puedes amar a nadie, finalmente. Entonces se trata de eso. Y ahora, si quieren leer, lean lo que quieran, pero lean con el corazón. Porque si usamos la mente nos va a engañar, nos va a meter en el juego dualista.
Tremendo mensaje, Jorge Zamora. Bueno, antes de ir a la idea final y las palabras al cierre por parte de Jorge Zamora, que el día de hoy ha tenido una brillante decodificación de los Juegos del Calamar, que es una serial bastante ya, que ha tenido mucho renombre, que ya incluso, Jorge, ya se están vendiendo, incluso los comerciantes ya están vendiendo los trajes, digamos, estas máscaras, etcétera. Es increíble, es increíble. Y lo están usando para Jorge, campañas políticas también, he visto por ahí. incluso para campañas políticas. Imagínate, o sea, bueno, Jorge, bueno, finalmente agradecer como siempre tu gentileza, 340 personas en conexión en este streaming que fue bastante esperado, es de esperar ahora que, bueno, valga la redundancia, lo puedan replicar, lo puedan compartir. La idea es que este trabajo de Jorge Zamora, sin duda, se siga masificando, por supuesto. Así que, Jorge, vamos con la idea final, las palabras al cierre, estimado. Bueno, simplemente agradecer el espacio que me dan acá en la radio para poder hacer este tipo de descodificaciones que, bueno, yo sé que para muchas personas también pueden, a lo mejor si están viendo por primera vez un material así, les va a sonar muy raro todo esto, muy extraño, muy de pelacable, como decimos acá en Chile. Pero es en el fondo el fruto de mucho tiempo de estar revisando, de estar investigando, de hacer mucha introspección también respecto porque finalmente lo que hay afuera es reflejo de lo que hay dentro. Y por eso mismo que siempre he planteado de que si yo quiero cambiar al mundo, me tengo que cambiar yo primero. No puedo cambiar al mundo si no me cambio yo. Y ese es básicamente donde fallan todas las revoluciones en el mundo. Son vueltas, giros de 360 grados, es decir, partimos aquí y quedamos ahí mismo. No se revoluciona. Una revolución es de 180 grados, no de 360. Y como no la hemos intentado, digamos, colectivamente no hemos inventado una introspección, valga la redundancia, colectiva, es porque finalmente terminamos siendo controlados y ellos deciden todo por nosotros, tal como pudimos ver en el juego del calamar. ¿Te fijas? La ilusión de la democracia. Ahí vimos como todos votaron, pero el que decidió fue el dueño del juego. ¿Te fijas? Ahí podemos ver cómo todo finalmente está bajo control. Quien decidió que ganara el sujeto era el viejito, que lo deja vivir, para que finalmente pueda ganar. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo está de alguna forma controlado por una especie de determinismo. Y que si queremos hacer una diferencia tenemos que ir hacia adentro, no hay otra. Jorge, finalmente, antes de despedirte, por supuesto, preguntar, porque mañana tengo entendido que tú vas a estar en Antofagasta, pero tú eres de la segunda región del país. Para la gente que no sabe, Jorge vive en Antofagasta. Creo que mañana hay una manifestación en la cual tú estás dentro de los convocantes. Sí, para los que quieran asistir acá de la ciudad de Antofagasta, vamos a estar en la Plaza del Mercado a las 4 de la tarde. Vamos a estar ahí entregando información. Bueno, nosotros hablamos, conversamos con la gente, entregamos volantes, inclusive nos paseamos un poco ahí por el Paseo Prat también. Bueno, ahí la policía nos mira de reojo, un par de veces nos han salido al paso, pero nos va bastante bien en general. Somos poquitos, generalmente somos muy poquitos. Pero nos va bastante bien, la gente es bastante perceptiva. Hemos tenido así de pronto unos problemillas por ahí con gente que está, obviamente son telecreyentes, que creen todo lo que sale en la televisión y bueno, ahí no hay nada que hacer. Pero sí, estamos, digamos, tenemos una cierta esperanza en el fondo de que la gente finalmente se dé cuenta de toda la mentira que anda dando vuelta y que se la están tragando doblada, como decimos acá. Eso. Tus redes sociales, Jorge, la gente también lo está solicitando. Bueno, el Facebook, Jorge Zamora, José Conexus, y el Telegram que es t.me/canalemar. Perfecto, y ahí Marion también gentilmente lo está colocando en las tres plataformas, digamos, el canal de Jorge Zamora. Bueno, estimados amigos, estamos terminando este programa ya 1 hora 50 minutos. Partimos tarde el día de hoy, desgraciadamente. Me hubiera encantado haber seguido con Jorge Zamora, pero desgraciadamente tengo que partir a otro streaming, así que me están apurando ahí por el otro lado. Así que, Jorge, como siempre, agradecer tu entrega, tu conocimiento y, por supuesto, tu entrega en forma desinteresada, digamos. Son 340 personas que, vuelvo a insistir, estuvieron en la conexión. Era un programa bastante esperado que se le dio, se masificó bastante. Y por último, por supuesto, agradecer a Marion Jara que logró compartir este stream en las redes sociales, agradecer a Alejandro Correa, que es la persona, el gran baluarte que nosotros decimos aquí en la radio Mirador del Gallo, porque como director de la radio y además que brinda el soporte técnico, hace posible que programas
que todavía tenemos que bautizar el programa, Jorge, porque no es Dirección Correcta ni El Mundo al Revés, tenemos que darle un nombre al programa, así que lo hemos unido, digamos, justamente para entregar. Jorge entrega el material, por supuesto, entrega el conocimiento y entrega su trabajo, así que eso por un lado, agradecerte, Jorge, agradecer a todos los que estuvieron en conexión, agradecer a nuestros compatriotas chilenos y también de otras latitudes, nuestros hermanos de otras latitudes que estuvieron el día de hoy. Y por último, invitarlos para el día de mañana a partir de las 21 horas. Vamos a estar junto a Raúl Lancelotti, donde vamos a hablar, él es un investigador cristiano, Jorge, tú lo conoces bien, y nos va a hablar, digamos, de la existencia de los reptilianos, desde las citas bíblicas, la existencia de los reptilianos y todo lo que conlleva al adrenocromo. Así que mañana a 21 horas, imperdible también, como siempre, como parte de los programas de Radio Mirador del Gallo. Por nuestra parte, muchas gracias, un abrazo fraterno, Jorge, a la distancia, y los mejores parabienes para el día de mañana en esa manifestación en la cual tú te vas a encontrar. Y por último, muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, un gran abrazo. Chao.